esta situación actual que ha favorecido el teletrabajo, en forma imprevista, ha tenido, digamos, por un lado, algunas soluciones muy contundentes, pero es como que hemos comprado algunos problemas. En primer lugar, las compañías, si bien estaban en la mayoría de los casos, ya tenían pensado lo que era el teletrabajo o el acceso remoto para determinada cantidad de usuarios, no lo tenían pensado en forma masiva. La seguridad informática no es una ciencia exacta, por eso es que en seguridad informática nosotros no hablamos de eliminar el riesgo, sino de mitigarlo. O sea, tratamos de ir reduciéndolo, ¿no es cierto? De bajarle bajar el nivel de exposición al daño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones que se dan respecto a la seguridad informática que pueden estar más o menos contempladas en función de digamos, la visión que tiene la empresa sobre el tema de la seguridad, el equipamiento con el que cuenta, la plataforma informática sobre la que está todo implementado. ¿No? Nuestros dispositivos digitales valen por la información que llevan. Toda nuestra plataforma vale más por la información que lleva que por el costo del equipamiento, que a veces es muy grande. A veces decimos, eh, estoy gastando tanta plata en 10 computadoras, 2 servidores, 4 impresoras, 2 conexiones poderosas de Internet. Todo eso que vos digas está perfecto, pero ¿cuánto valen tus datos? ¿Qué pasa si tu organismo, tu organización, tu empresa, tu centro educativo o vos misma, si vos te quedás sin ese soporte informativo? Y ahí vienen los grandes problemas, ahí vienen los grandes planteos. En las empresas, de alguna u otra forma, se trataba de evitar, cuando el personal concurría al domicilio de la empresa, se trataba de evitar la fuga de información. Mm. Esa fuga de información, que muchas veces se hacía, por ejemplo, inhibiendo digamos, la posibilidad de conectar un pendrive, etcétera, hoy en día resulta, con este tema de las conexiones remotas, en muchos casos resulta factible obtener esa información. ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá que la máquina que uno emplea está conectada a la máquina del escritorio de uno y tiene las mismas normas de seguridad, hay muchos elementos, por ejemplo, la captura de pantalla, en algunos casos la descarga de archivos en forma local, en algunos casos, por ejemplo, la inhibición de los puertos USB o de la impresora no es el mismo en la oficina, o todo ese tipo de situaciones hace que las vulnerabilidades a la seguridad son importantes. Todas, todas estas situaciones hacen que la seguridad de la información corre un cierto riesgo. Ahora, las empresas no solo corren riesgo cuando se fuga información. A veces los problemas potenciales de la empresa pueden pasar también por otros lados. Por ejemplo, si uno está teniendo un centro de consulta a distancia, por ejemplo, un teletrabajo, y ese teletrabajo lo trasladó al domicilio, existe existe el peligro que ese trabajador adquiere información de las personas que lo consultan, por ejemplo, información de tarjetas de crédito o cosas Mm. similares, que con un control mayor sería diferente. Entonces, ahí hay un segundo riesgo, un riesgo de fraude, y en el Ujú. cual la empresa no estaría exenta por más que fuera el trabajador el que realizara toda esta maniobra delictiva. Y el tercer problema que tienen las empresas es un problema a futuro. Las empresas están comprando en estos momentos un problema a futuro, porque, y sin hacer apología del delito, lamentablemente, si el trabajador, si uno le hace habilitar, digamos, la conexión
fuera del horario, supongamos que tiene un trabajador un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y le habilita la conexión que trabaje durante todo el día, eh, esa, por ejemplo, se conecta a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche, todas esas horas el trabajador puede llegar a registrar, por ejemplo, en los logs de su computadora o a través de correos enviados y recibidos y de mensajes enviados y recibidos, etcétera, puede el día de mañana generar un reclamo laboral. Eh, ¿Todo esto qué genera? Genera la necesidad de plantearse protocolos. Eh, es muy normal que en el primer día de crisis uno salga funcionando como puede y que lo vaya corrigiendo. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en todo el tema informático, siempre hablamos de las normas de procedimiento, hablamos del plan de contingencia y hablamos del plan de recuperación de desastres. O sea, tres escalas de una misma situación. La recuperación de desastres es aquello que aplicamos ante el caos total, ¿no es cierto? Se prendió fuego la empresa o los servidores, o robaron los servidores de la empresa, o en este caso, bueno, los primeros días que dictaminaron la pandemia, que las empresas no iban a imaginar que la cuarentena iba a ser tan estricta, puede ser que las empresas ya hayan trabajado como decir, en un plan de hecho de recuperación de desastre de hecho. Pero después hay que ir manejando la contingencia para llegar a una cierta normalidad. Ujú, Y en eso hace falta hacer un análisis. Ese análisis, que es la ponderación del riesgo legal tecnológico, no lo puede hacer solo la empresa. es Ahí cierto. hace falta también, claro, la colaboración, por ejemplo, del abogado y de un perito. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es la inversa de una pericia. O sea, ponderar en función de los distintos elementos cuál es la situación con la que se puede encontrar que podría generar un riesgo legal a futuro. Y desde el punto de vista, por ejemplo, ¿por qué no la puede hacer solo el abogado? Bueno, porque hay situaciones que son situaciones probatorias tecnológicas, Ujú, que más allá del conocimiento del derecho tecnológico del abogado, está el manejo de la evidencia, que eso es propio del perito. Por eso existimos los peritos en la justicia. Somos ujú, los auxiliares, los idóneos, que brindamos colaboración tanto digamos, al magistrado como a las partes en lo que es ese tratamiento de esos indicios, de esa evidencia digital. Todo el mundo te pregunta, es más, hoy a la mañana me ha preguntado una persona, ¿para cuándo creo yo que esto se va a normalizar? Todos nos preguntamos eso, pero no vamos a volver a esa misma normalidad. ¿Por ujú, qué? Porque hay cosas que van a seguir así por mucho más tiempo. Incluso yo sé de empresas grandes y de organismos que están, digamos que ya salieron de la sorpresa y están midiendo el rendimiento de su gente. Y hay gente que como una suerte de retribución a esa situación, de repente le van a dar 1 o 2 días a la semana de teletrabajo. Eso a la empresa, por un lado, le hace reducir determinados costos fijos y a la persona le permite trabajar en forma más cómoda, durante un par de días a la semana se evita los desplazamientos. En ese caso va a ser como una suerte de premio a la responsabilidad. Está el caso de los riesgos que se fueron generando y que las empresas van a tener, las empresas, los gobiernos, ¿no es cierto? La propia justicia que va a tener que intervenir en todos esos casos, ujú. y hasta los particulares, nosotros mismos, vamos a tener que ir mitigando todas estas situaciones planteadas. Entonces, esa evaluación del riesgo legal tecnológico es como decir, hablar de un cuadro de situación. Es decir, bueno, ¿cuál es la situación que me encuentro? ¿Qué es lo peor que me puede pasar en los distintos aspectos de la tecnología? Y tratar de tomar los recaudos. Hay recaudos que no son necesarios. O sea, por ejemplo, una empresa chica
hay determinadas situaciones que no le van a preocupar respecto a tomar backups a una X cantidad de kilómetros, como sí pasa con organizaciones grandes de gobierno y de bancos que ante la posibilidad de que pudiera haber, por ejemplo, algún tipo de ataque físico, un atentado o una inundación, un terremoto, determinados resguardos, copias de seguridad, tienen que estar una cantidad de kilómetros suficientes como para ponerlo a resguardo. A, a una empresa chiquita no le hace falta eso, pero e incluso a alguien que casi no maneja información confidencial, no tiene problema de ciertas cosas ponerlas en lo que se llama habitualmente la nube. Pero sería gravísimo, por ejemplo, que el Estado, la justicia o el gobierno dejaran en la nube, ¿no es cierto?, datos que no dejan de ser confidenciales. Nosotros manejamos cuatro tipos, básicamente cuatro tipos de información. Una información que es de difusión. Vos recibís y brindás información que no tiene ningún riesgo. Al contrario, uno, por ejemplo, cuando uno es el que la genera, por ejemplo, el periódico, cuando genera información, trata de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sí. En ese caso no hay peligro real para decir, bueno, si esto no lo puedo resolver de, de guardarlo, de conservarlo yo de manera segura, o tener un daño. Al contrario, a veces el daño es si no logro que llegue a la mayor cantidad de gente. Entonces, esa es información de difusión. Ujú, Hay una segunda información que es la información restringida. Por ejemplo, las comunicaciones internas, la facturación, los recibos de haberes, ese tipo de cosas, es información que uno no la anda divulgando por ahí. Pero digamos que si uno la perdiera, la puede reconstruir. Y si eventualmente se difundiera, el daño no sería tan grave porque es información que de una manera u otra siempre hay forma de reconstruirla, ¿no es cierto? ujú. Tanto para el que se sintió vulnerado como el que trata de acceder a ella. Ahora, hay dos tipos de informaciones que son delicadas y que se dan mucho con esta pregunta que vos haces. Una es la información confidencial. La información confidencial es esa información que nosotros tratamos que solo sea visible por las personas que tienen que recibirlo. Como en inglés hay for your eyes only, ¿no? Dicen, y le ponen un Ujú. sello, o sea, para sus ojos solamente. Nosotros también solamente la tienen que ver determinadas personas, resguardarla o destruirla. Y hay otra que es la información crítica, que es la sin la cual es imposible seguir adelante. Si a nosotros nos robaran la información crítica, que a veces no es confidencial, quedamos en un parate. Entonces, ese riesgo que te decía que hay que evaluar, hay que ver esos dos, enfocarse en esos dos elementos. En qué pasa con mi información crítica, si tengo los backups, si tengo los resguardos, si tengo los elementos de seguridad necesarios y la información confidencial, a quién llega, cómo evito que se difunda. Sumado a estos otros elementos que te decía. La tecnología nos ha dado una gran cantidad de recursos que lo estamos viendo hoy en día. Nosotros nos estamos comunicando a la distancia gracias a la tecnología. Y esa tecnología nos permite mantenernos actualizados, intercambiar información, ¿no es cierto? Eh, Permite que las organizaciones sigan adelante, Exacto. mantener el trabajo, a las personas, digamos, a los individuos particulares, a los individuos eh, que necesitan acceder a un home banking o pagar un servicio, tienen esos elementos, pero siempre tenemos que pensar en esos dos grandes cucos, esos dos grandes oponentes que tenemos. Uno es la contingencia fortuita, como puede ser la rotura de elementos tecnológicos, tanto de las organizaciones como de los individuos,
o la pérdida de un pendrive, o la pérdida de un celular, o el robo de un celular, que generarían un daño sobre la información, y el Ujú. otro, todas estas personas que están hoy en día atentos para causar fraudes o delitos, ¿no es cierto? O sea, delitos y crímenes. Sabemos que crimen es cuando es contra las personas o de cierta magnitud y si no estamos hablando de un delito, ¿no es cierto? A veces te dicen nunca pienses lo peor. Yo te diría que vos te tenés que sentar en un momento y pensar lo peor. Por ejemplo, supongamos que vos tenés eh, 3 tarjetas de crédito de 2 bancos. No tiene sentido que vayas con las 3 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si a una persona le sustraen la billetera y tiene todas sus tarjetas de crédito más todas sus tarjetas de débito, tiene un periodo en el cual está carente de esos elementos. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo, si tenés 2 tarjetas de débito y 3 tarjetas de crédito, que las vayas rotando. Eso por un lado. Segundo, no dar información telefónica ni permitir que te saquen fotocopias ni mandar fotos de tus tarjetas, mucho menos dar telefónicamente jamás el código de seguridad. Una cosa muy diferente es cuando vos haces un telepago, lo haces con un sistema seguro, o sea, por ejemplo, vos entras en el home banking Mm. o entras en alguna de estas organizaciones que te aclaran que es un sitio seguro, tiene que decir sitio seguro, que vos incorpores en el momento, pero nunca des todos tus datos. Nunca hacer clic, como estamos diciendo, en ningún mail que te envíen de reclamos ni nada, jamás dar los datos. Si te dicen, si usted no actualiza la información de su tarjeta de crédito, la misma quedará desactivada, nunca, nunca hacer clic en eso, comunicarse telefónicamente y decir, y si en el caso que, porque a veces pasa, que las organizaciones dicen, no, no, necesito que actualice, ingrese, no, sabe que yo no lo voy a hacer de esa manera porque hay un riesgo. Cuando se levante la cuarentena, con todo gusto lo haré personalmente, pero usted tiene que tomar conocimiento que por el DNU del Gobierno Nacional no me puede bloquear nada hasta que termine toda esta situación. Ujú. Eso por ese lado. Y para las empresas, lo que te decía, plan, digamos, tener políticas de seguridad, plan de contingencia y continuidad de servicio y plan de recuperación de desastre y hacer con el perito y el abogado, hacer la ponderación del riesgo legal tecnológico para ser consciente del riesgo que se puede estar presentando a futuro. Con esos elementos estaríamos eh, mucho más seguros.